el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. Sed bienvenidos todos a esta celebración de la Eucaristía en este lunes de la 25ª semana del tiempo ordinario. Los que estáis aquí presentes en la Basílica de la Concepción y todos aquellos que nos siguen a través de la televisión. Vamos a celebrar la Eucaristía poniendo la intención de que el Señor también fortalezca nuestra vida con su palabra, con la comunión de su cuerpo. Así lo hacemos al comienzo de estos sagrados misterios, en los cuales reconocemos nuestros pecados y con confianza invocamos la misericordia del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para que merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El año primero de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que proclamara de palabra y por escrito en todo su reino. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le edifique un templo en Jerusalén de Judá. El que de vosotros pertenezca a su pueblo, que su Dios sea con él, que suba a Jerusalén de Judá, a reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. Y a todos los que hayan quedado en el lugar donde vivan, que las personas del lugar en donde estén les ayuden con plata, oro, bienes y ganado, además de las ofrendas voluntarias para el templo de Dios que está en Jerusalén. Entonces los cabezas de familia de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos a quienes Dios había despertado el espíritu, se pusieron en marcha hacia Jerusalén para reconstruir el templo del Señor. Todos sus vecinos les ayudaron con toda clase de plata, oro, bienes, ganado y objetos preciosos, además de las ofrendas voluntarias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ha estado grande con nosotros. El Señor ha estado grande con nosotros. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Hasta los gentiles decían: el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros. Recoge, Señor, a nuestros cautivos como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Al ir iba llorando, llevando la semilla. Al volver vuelve cantando, trayendo sus gavillas.
El Señor ha estado grande con nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: nadie que ha encendido una lámpara la tapa con una vasija o la mete debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entren vean la luz. Pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse y hacerse público. Mirad, pues, cómo oís, pues al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor. Per Evangelica dicta deleantur nostra delicta. Creo que podíamos hacer hoy 3 subrayados de esta palabra de Dios que se nos propone en este lunes. El primer subrayado sería a propósito de la primera lectura, el comienzo del libro de Esdras, que nos narra la intención de la reconstrucción del templo por parte del pueblo de Israel después del exilio de Babilonia. Para los judíos, el templo, la ley y el sábado eran los 3 pilares donde se fundamentaba su vida, su cultura, su identidad completamente. Y por lo tanto la reconstrucción del templo significaba una de las cuestiones fundamentales. Por eso piden ayuda a todos los que puedan para tratar de volver a reconstruir el templo, ¿no? Con todo tipo de, pues con oro, plata, todo lo que tuvieran, ¿no? Para poder llegar a hacer eso. ¿Esto qué nos puede sugerir a nosotros? Jesús también tiene una relación con el templo. Algunas veces lo encontramos rezando en el templo. Por lo tanto, tiene también una relación con el templo significativa. Otras veces lo vemos a la puerta, ¿verdad?, con los mercaderes, disolviendo a los mercaderes del templo, porque habían convertido la casa de oración y la casa de su padre en una cueva de ladrones, por lo tanto denunciando el mal uso a veces del templo. Para nosotros hoy yo creo que la llamada es una llamada fundamentalmente a esta reconstrucción del templo, pero teniendo en cuenta que el templo de Dios es Jesucristo. Esa es la primera afirmación fundamental. El verdadero templo de Dios, donde se halla lo más sagrado de Dios, lo encontramos en la persona de Jesucristo. Allí está Dios verdaderamente y a Él podemos acudir nosotros, ¿verdad?, desde la oración, desde los sacramentos, desde la Eucaristía. Es lo fundamental. El templo de Dios es Jesucristo. Pero luego está muy bien que nosotros también tengamos iglesias y edifiquemos templos para poder alabar y dar culto a Dios. Tenemos templos magníficos como este. Además tenemos un realizador estupendo que nos va enseñando los arcos, el retablo, las vidrieras y nos da idea de la belleza del templo donde nos reunimos para alabar a Dios. Y está bien que los tengamos y podamos acudir a ellos para ejercer nuestro culto. Pero hay algo mucho más importante. Templos de Dios somos también cada uno de nosotros. Y estamos llamados también a edificar este templo que somos cada uno de nosotros
en una relación más directa con Dios, en una relación también de fraternidad con los demás, en una relación de cuidar nuestra propia vida espiritual, en una relación también de cuidar nuestro propio testimonio personal para edificar a los demás. Porque edificando cada uno de nosotros nuestro templo vivo, que son nuestras personas, también edificamos la Iglesia, que está construida de piedras vivas. Cada cristiano es una piedra viva. Por lo tanto, teniendo en cuenta y partiendo de esta realidad de Jesús como el verdadero templo de Dios, estamos llamados a edificarnos y a reconstruirnos, a cuidarnos nosotros como templos de Dios, templos del Espíritu Santo, y al mismo tiempo edificar la comunidad. Y esa es la otra llamada que Jesús nos hace en el Evangelio. ¿Cómo podemos edificar a la comunidad? ¿Cómo podemos edificarnos a nosotros mismos, reconstruirnos? Recuerden, por ejemplo, cuando San Francisco de Asís, en aquella pequeña iglesia derruida de San Damián, oye la voz de Jesucristo desde el Cristo y le dice: repara mi iglesia. No solo reconstruye las piedras, ¿verdad? Vuelve a poner las piedras de esta iglesia, sino también repárala interiormente, espiritualmente, hazla más evangélica. Esa es la llamada que también nosotros tenemos hoy. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues es el Evangelio el que nos lo propone de una manera clara con las palabras de Jesús, siendo luz para los demás. La imagen de la luz también nos recuerda la primera palabra, la primera frase de lo que la Iglesia ha querido decir en el Concilio Vaticano II. La primera frase de todo el concilio es: Cristo es la luz de los pueblos. Él es el que ilumina nuestra vida, Él es el que ilumina las situaciones que vivimos, las buenas y las malas. Y apoyados en Él, nosotros también recibimos esa pequeña luz, porque cada cristiano también somos una pequeña luz en medio del mundo. Jesús nos lo ha recordado también en algún pasaje del Evangelio. Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Pero siendo esta luz algo significativo, la luz del cristiano quizá no sea, vamos a decirlo así, como esos grandes focos de 1000 voltios que nos deslumbran. La luz del cristiano quizá se parezca más a esa pequeña vela que encendemos en la vigilia pascual del cirio pascual, ¿verdad? Y que cuando se va extendiendo esa pequeña vela en todos los que están dentro de la iglesia, al final el templo queda algo iluminado, ya hay más luz. ¿Por qué? Porque la suma de las pequeñas luces de todos y cada uno de nosotros hacen que también tengamos una mayor luz para los demás. ¿Y cómo podemos ser luz? Pues obviamente Jesús nos lo recuerda también con nuestras palabras y con nuestros hechos, con nuestro testimonio de palabra y con nuestro testimonio de vida. Así somos luz en medio de los demás, tratando de ayudarles, de dar nuestro testimonio de fe en medio de las situaciones de la vida. Y con un mensaje también que a veces es desconcertante dentro del Evangelio y que a veces nos puede un poco confundir, porque ¿qué significa esa última frase que dice Jesús? Al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. ¿Qué significa tener o no tener en el Evangelio? Tener significa precisamente cultivar esa relación con Dios. Quien tiene esa relación con Dios, quien está en esa clave de fe, de vida, de testimonio, de entrega, entonces los dones y las gracias se le multiplican, se enriquece interiormente, porque la relación con Dios, con los demás, en la ayuda y en la fraternidad, hace que la persona se enriquezca. Y esa relación de fe, ese tener fe, al que tiene fe, se le dará más y se le multiplicará, porque la vida también le irá multiplicando esos dones y esas gracias de todo lo que va dando, porque el amor, que es difusivo por sí mismo, luego va recibiendo. Quien siembra amor, al final recoge amor. Y al que no tiene, el que no tiene esa relación con Dios, el que no tiene esa relación, digamos así, espiritual, de cercanía, de presencia, de vivencia,
incluso le puede desaparecer aquella fe superficial que podía tener, le puede desaparecer totalmente y perderla. Eso es lo que significa también esa llamada: al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará incluso lo que tiene. Por eso la llamada fundamental es a vivir, a dar culto a Dios. Al final del texto de la samaritana, si recuerdan, Jesús hace una llamada también, ¿verdad? Cuando está en ese contexto con los samaritanos, dirá: algún día, ¿verdad?, se adorará a Dios, no en este monte ni en este templo, ¿verdad?, sino en espíritu y en verdad. La adoración a Dios y el culto a Dios lo hacemos bien en la Iglesia, celebramos la fe, celebramos los sacramentos, pero también con nuestra propia vida es como verdaderamente hacemos este culto agradable a Dios. Y este testimonio de vida lo unimos luego al sacrificio de la Eucaristía y con él fortalecemos nuestra fe, alimentamos nuestra fraternidad y damos testimonio ante el mundo de que el Evangelio debe seguir siendo esta palabra interpelante para todos. Que el Señor hoy nos conceda esta gracia y nos ayude a seguir con nuestro camino de fe. Que así sea. Oremos al Señor nuestro Dios, Él está cerca de los que lo invocan. Para que el Espíritu del Señor viva en su Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los que sufren puedan recibir la buena noticia de su liberación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que cuantos sienten su corazón desgarrado encuentren quien los acompañe y consuele, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que llegue a todos la gracia que el Señor nos ha prometido, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que en nuestra patria brote la justicia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que entre todos los pueblos pueda renacer la alegría y la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nuestra fidelidad a la voluntad del Padre nos convierta en sus activos colaboradores en la construcción del mundo que Él desea, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios nuestro, justo en todos tus caminos, bondadoso en todas tus acciones, en ti confiamos, atiende nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
poniendo ante el altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, en tu bondad las ofrendas de tu pueblo, para que cuanto creemos por la fe, lo alcancemos por el sacramento celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y sus obispos auxiliares,
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Alfonso, Juan Diego y José Ángel y Magdalena, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, este es Jesucristo, la luz del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Señor, apoya bondadoso con tu ayuda continua a los que alimentas con tus sacramentos, para que consigamos el fruto de la salvación en los sacramentos y en la vida diaria. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de la bendición, aquí en la casa de la Madre de la Inmaculada Concepción, vamos a recordar y a tener un pensamiento y una oración hacia María, hacia la Virgen María que nos acompaña en nuestro camino de fe y de vida. Ayer se celebraba la Virgen de la Merced en Barcelona y en tantos lugares, también muy vinculada a todas las instituciones penitenciarias. Y hoy se celebra la Virgen de la Fuencisla. Para todos aquellos que nos ven desde Segovia, un saludo especial. Así que en la Madre también confiamos nuestra vida de fe y de testimonio. Así se lo decimos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre vosotros. Glorificad al Señor con vuestra vida. Podéis ir en paz.